Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. 8:14 minutos de la mañana. Embajador Antonio Rodríguez Iturbe, qué gusto saludarle siempre. Igualmente, un placer, Román. Y hoy para hablar de algo diferente, la primera vez que usted en su vida, embajador, haya recibido dinero, por hacer lo que sea, no pensemos siquiera todavía en un empleo formal. ¿Cuándo recibió dinero por primera vez? Bueno, el primer dinero que recibía por primera vez eran los otorgamientos semanales que mi padre me daba, que eran 10 bolívares semanales, ¿no? Pero eso era un dineral, embajador. Eso es un dinero gigantesco que me servía perfectamente para toda la semana en mi colegio sin el menor problema. Podía comprar sándwiches, podía comprar refrescos, que les digo yo, un refresco costaba una locha, un medio, una cosa de esta. Era una cosa realmente, los sándwiches podían costar un bolívar, ¿no? Y además eran bolívares de plata, ¿no? En aquel tiempo. Claro, o sea, 2 bolívares diarios. A mí lo menos que recuerdo decir, estando muy pequeño, me acuerdo del fuerte. Había un bowl en la casa con fuertes que allí guardaban de los vueltos y eso es lo que me daban diario. Eso es lo que eran diario. Bueno, con un fuerte se sostenía uno sin problemas. Después sí, inclusive cuando antes de entrar en la universidad yo decidí que yo quería pagar mi universidad. Ajá. Porque me lo podía pagar. Y entonces conseguí trabajo en el registro de propiedad industrial. Y ahí me pagaban 700, que era un dineral, 700 bolívares mensuales, ¿no? ¡Wow! ¿Y se financió usted sus estudios? Prácticamente sí, porque la universidad me costaba 200 bolívares al principio, la Universidad Católica, y después 250 bolívares. De manera que y durante el día yo iba a clase de 7 a 9 de la mañana, después me iba al registro de propiedad industrial y a las 5 de la tarde salía de nuevo para clase hasta las 10 de la noche. De manera que ese era un dinero que me alcanzaba sin problema. Inclusive me llegué a comprar, lo primero que me llegué a comprar yo con mi sueldo, me acuerdo, yo era un fanático del sonido y de la música, y me compré un pequeño equipo de sonido que me costó una barbaridad en ese entonces, lo compré a crédito. Un 3 en 1, embajador, un 3 en 1. Un 3 en 1. Un 3 en 1, exactamente. ¿De qué marca? ¿Lo recuerda? La marca, Dios mío, no me acuerdo. Pioneer, probablemente, ¿no? No sé. Era un Pioneer, creo que sí era un Pioneer. Claro. Un Pioneer de aquella época, ciertamente, con 2 corneticas y un turntable, una de estas tablas para poner los discos de LP. Era Pioneer el del eslogan que si no es Pioneer solo escucha la mitad del sonido, ¿cierto? Exactamente. Me acuerdo que me costó a crédito durante un año que lo estuve pagando 1.500 bolívares. Pues, wow, dinero, claro, plata. Mucho dinero. Un año estuve pagándolo a crédito y después pues sí lo dejé allá en casa, en la casa de mi tía madre, mamá, donde vivía yo en ese tiempo. Claro. Y con ese dinero, de hecho, con esos 700 bolívares me duraron los 4 o 5 años de universidad que los cursé justamente en el propio registro y me aumentaron durante todo ese tiempo 100 bolívares. Y después de graduado, inclusive, yo estuve trabajando un poco por mi cuenta y no ganaba prácticamente casi nada. Así que los 700 bolívares eran más de lo que yo ganaba al principio, ciertamente. Y ese pequeño aumento de 100 habla de la estabilidad de la moneda, ¿no? De la estabilidad total de la moneda 4 bolívares punto 30. Uno podía ir a un restaurante. Me acuerdo que una vez me di un lujo gigantesco de comerme una langosta en cuarto año de derecho y me costó 30 bolívares, ¿no? Imagínese usted. 30 bolívares en aquel tiempo era una cosa realmente muy, muy diferente. Y es más, me recuerdo también que después de mi primer trabajo, conseguí una beca de la Embajada Americana para ir a hacer un estudio de doctorado en el exterior, y la beca era una barbaridad, era $400 mensuales. Y con eso vivía en la residencia, claro. Sencillamente comía todo, es decir, tenía hasta un carro que me costó $200. ¿No? Embajador, ¿cuándo es el embajador Antonio Rodríguez Iturbe que nos acompaña? ¿Cuándo se decanta por el derecho? ¿Cuándo decide derecho como carrera? Decido derecho como carrera justamente al terminar el bachillerato. Todo el mundo de mi familia creía que yo iba a tomar filosofía y letras, porque yo amaba la literatura y la sigo, y es una de mis pasiones, la literatura y la historia. Y todo el mundo creía que iba a tomar la literatura, pero a mí me gustaba la literatura para investigar, no para dar clases. Y en aquel tiempo
la literatura solo servía realmente para la docencia, Sí. porque uno se moría de hambre si exactamente tratando de investigar en este país. Todavía uno se muere de hambre tratando de investigar en este país, ¿no? Pero entonces decidí tomar derecho, que era la otra carrera que realmente me interesaba y me gustaba. Curiosamente, en los primeros momentos, lo que más me entusiasmaba era el derecho penal. Inclusive recién graduado hice una especialización en derecho penal porque era lo que me parecía más humano como derecho. Después me pareció totalmente deshumanizado, ¿no? ¿A qué profesores recuerda con cariño en la universidad? Recuerdo con cariño en la universidad a José Luis Rodríguez Aguilar, a José Luis Aguilar. Me acuerdo los hermanos Aguilar, José Luis Aguilar. Recuerdo también a otro personaje que tenía un libro muy grande de la materia de obligaciones que se llamaba Eloy Maduro Luyando, que era un abogado bastante famoso. También recuerdo, Dios mío, a otro, era Jorge Aguilar, que era el hermano de José Luis. Ambos eran profesores en la Universidad Católica Andrés Bello en aquellos tiempos. Esos son los profesores que más recuerdo con más fuerza. También recuerdo, pero con cariño, a un personaje que había sido, curiosamente, vicepresidente de Bolivia en un tiempo, muchos años atrás, porque ya tenía 80 años en ese momento, y que se había venido refugiado a Venezuela y daba derecho internacional público, curiosamente. Y me acuerdo que me llamaba: usted va a ser el Justiniano de su patria, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Tenía un lenguaje muy prosopopéyico, muy dramático, pero con mucho cariño, ¿no? Claro, embajador Rodríguez Iturbi, ¿cuándo el switch, cuándo a la carrera diplomática? Cuando la carrera diplomática, eso fue después que regresé del posgrado, porque yo me fui a hacer un posgrado. Después que me gradué de Derecho, yo descubrí que el derecho, específicamente el ejercicio en tribunales, no era lo mío, no era lo que me llamaba la atención. Entonces, busqué una beca, logré una beca de la Embajada Americana en aquel tiempo que las daban, para ir a estudiar en una escuela que se llamaba The Fletcher School of Law and Diplomacy. Okay. Entonces, que pertenecía a TOF, pero tenía la ventaja de que era administrada por Harvard, y entonces uno podía tomar cursos tanto en TOF como en Harvard, como en Fletcher, que era una escuela exclusivamente de graduados, lleno más de 200, que de hecho es la escuela más antigua de estudios internacionales de los Estados Unidos. Y allí estuve ciertamente 2 años y tantos con esa beca de $400 de la Embajada Americana. Y cuando regresé, empecé a trabajar ad honorem con la Cancillería en asesorías de naturaleza internacional y política, hasta que terminé entrando en la Cancillería. Primero ejercí durante un año la profesión, pero al mismo tiempo hacía este trabajo ad honorem. Y posteriormente entonces me llamaron de la Cancillería, entré en la Cancillería y allí me mandaron después de un tiempo como primer puesto a Francia, me acuerdo, ¿no? Un puesto porque había que analizar las elecciones francesas en aquel tiempo, que había ganado François Mitterrand. Me acuerdo de aquel tiempo, y entonces pues fui con ese papel de consejero político para estudiar justamente la política francesa. Entonces allí de Francia, en Francia conocía quien entonces era el jefe de la Junta de Transición de gobierno de El Salvador, que era José Napoleón Duarte. Y en vista de eso después de Francia iba a ir justamente para El Salvador, pero porque lo conocía, pero había motivos de seguridad que lo impidieron, ciertamente, y entonces me mandaron a México. En México tenía la ventaja de que en México se llevaban reuniones, ciertamente, con la guerrilla centroamericana, reuniones de Venezuela con la guerrilla centroamericana, y tuve la oportunidad de acompañar en ese momento pues a quien dirigía por parte de Venezuela, el negociador, justamente. Y eso me dio una gran experiencia y fue realmente muy interesante. Beneficios del cuerpo diplomático, de aquellos años que recuerda como beneficio. Como beneficio del cuerpo diplomático, prácticamente era el sueldo que uno ganaba, ¿no? Pero del resto no había otro beneficio. No era como en otras embajadas, que otras embajadas eventualmente a los que tenían un rango más alto les pagaban una cierta cuota, digamos, de representatividad, o la mitad de la casa, digamos, del costo de la vivienda. Pero en Venezuela nunca se dio eso, ¿no? En ese sentido, Brasil es el ejemplo a seguir si se quiere,
porque Brasil ciertamente, inclusive tiene a nivel de embajadores, tiene un estipendio anual para la esposa del embajador Mire, para vestimenta. incluso eso. Incluso eso. Wow. José Benjamín, su hermano, ¿cierto? Sí, José Benjamín. También internacionalista, casualidad. José Benjamín es abogado y ciertamente es mucho más político, ciertamente es el político de la familia que en este momento está viviendo en Colombia por razones harto conocidas. Sí. ¿Es casualidad que se hayan decantado? Luego está su hermano Ignacio, que en paz descanse, ingeniero, pero con José Benjamín, ¿por qué deciden, digamos, esa misma ruta, ese mismo camino? No sé, porque nos parecemos mucho en un sentido. Él es mi padrino de bautizo, de hecho. Ah, mire. José Benjamín es mi padrino de bautizo. Yo siempre lo tuve a él como una persona muy... Referencia, ¿no? Exactamente, porque tenía mucha empatía en todo lo que se refería a literatura, a historia y a derecho, aunque su campo siempre fue la filosofía del derecho. Pepe nunca se inscribió, de hecho, en el colegio de abogados, porque sabía que no iba a ejercer el derecho, ¿no? Interesante. Pero sí se dedicó a la academia principalmente, a la academia y a la política, ¿no? Bueno, las dos. Embajador, la verdad es que la edad, la experiencia en una carrera como la diplomática son importantísimas, tiene un peso tremendo, ¿sí? Son muy importantes y además la experiencia que uno toma de sistemas de vida diferentes, de visión del mundo, de negociaciones, le va llenando uno el espíritu ciertamente de una experiencia que es difícil de valorar porque no se valora económicamente, ¿no? Sí. Sino se valora de otra manera. Y así estuve hasta que después de México pasé a Alemania. Uh-huh. En Alemania estuve unos 3 años y medio. Allá en Alemania ciertamente lo que más me costó fue el idioma alemán. Claro. Pero la diferencia era que ciertamente un país de una disciplina, de una formación tan precisa, digamos, para todas las cosas, y ahí aprendí el valor de la puntualidad, si se quiere, ¿no? Claro. También descubrí que ciertamente con los alemanes la improvisación no existía. Eso era algo que iba más allá de su mente. Todo era planificado directamente. Sí. Y era la forma en que funcionaba muy bien, además extraordinariamente bien. Era el hermano mayor de Europa prácticamente desde hace ya bastante tiempo. Desde Alemania sí pasé a Bruselas. En Bruselas estuve embajador encargado ante el reino, porque en ese momento había 2 embajadas. Había la embajada ante el reino y la embajada ante las comunidades europeas. Después cerraron la embajada ante el reino y yo vine a Caracas a trabajar aquí en Caracas en la Cancillería. Y allí estuve director de Europa, después estuve director general de política internacional, luego de jefe de gabinete del canciller y de coordinador de la dirección general de toda la Cancillería. Y después de eso entonces estaba en ese momento Miguel Ángel Burelli Rivas de canciller. Uh-huh. Y entonces después me ofrecieron en el año 95-96 me ofrecieron la embajada en Australia y acepté y me fui a Australia. La cosa que... ¿Aló? Sí, le escucho perfectamente, embajador. En el año 99, pues en el 98 hubo las elecciones en diciembre, ganó Hugo Rafael Chávez Frías y ciertamente pues mi permanencia, yo era, digamos que públicamente no era simpatizante. Uh-huh. Digamos del presidente Chávez y en consecuencia pues hasta allí la carrera llegó hasta allí mi carrera exactamente. Claro. Y me llamó a la universidad y estuve trabajando en la Universidad Monte Ávila, en la Universidad Católica, que trabajaba era policamburista porque trabajaba en la y qué bendición, qué privilegio para sus alumnos, profesor. Muchas gracias. Trabajaba en la Católica, en la Metropolitana y en la Monte Ávila. Después dejé la Católica cuando mis hijos se graduaron, porque de hecho una de las razones importantes de trabajar en la Católica era que tenía un descuento especial por mis hijos, ¿no? Ay, qué buena historia. Embajador, yo le quiero agradecer estos minutos que nos ha regalado en una conversación distinta a la que habitualmente solemos tener y la aprecio mucho, además.
Muchísimas gracias. Que tenga un muy feliz día. Es Antonio Rodríguez Iturbe, el embajador. Es un privilegio siempre tenerle. Abogado, profesor de historia en la Universidad Monte Ávila, embajador, como hemos visto en ese resumen muy antipático de su carrera, porque es una carrera brillante en el mundo diplomático. Son las 8:29 de la mañana. Permítame, en materia publicitaria, cerrar la pauta por el día de hoy, hablándoles de Grupo Leti. Les he hablado de Farmorat Forte, ¿cierto? Les he dicho que es el energizante natural que activa tu día, dándote la vitalidad que necesitas. Les he comentado también que Farmorat Forte eleva la sensación de bienestar real para brindarte una mejor calidad de vida. También que es el fitofármaco con extracto estandarizado de Panax Ginseng. Ahí hay vitaminas, minerales, oligoelementos y que una cápsula al día potencia tu energía. Entonces, ¿qué esperas? Es Farmorat Forte de Grupo Leti. Vamos a hablar a las 8:30 de Avanti. Caracas se viste de gala con más de 200 marcas originales de clase mundial. Avanti es la galería comercial del buen gusto. 6 niveles de estilo, de modernidad, que presentan lo mejor de 5